Buenos días y bienvenidos al Museo del Prado. Me acompañan en este acto de presentación del curso La invención del arte del siglo XIX, don Juan Ferrera, director de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, y don Óscar Fanjul, vicepresidente de nuestra Fundación de Amigos, a quien cedo la palabra en primer lugar. Sí, buenos días, señores y señoras. Solamente unas breves palabras de bienvenida a este curso, por una parte, y en segundo lugar, de agradecimiento a quienes lo han hecho posible. Es un curso que se celebra en un momento particularmente especial, coincidiendo con la inauguración de la ampliación del Museo del Prado, sobre un tema importante y que había estado pendiente de análisis y relativamente olvidado durante mucho tiempo, y por eso me parece particularmente oportuno la celebración del mismo, que es el de la pintura del siglo XIX en el Museo del Prado. La Fundación de Amigos del Museo del Prado, que represento, recibió de don Miguel Zugaza el encargo de organizar este curso, y la tarea de organización del mismo ha correspondido al profesor Calvo Serrayer, al que queremos agradecer desde la Fundación particularmente la dedicación que ha tenido y el éxito de convocatoria con los distintos participantes que van durante estos 3 días a presentar las 9 ponencias de las que consta el curso. Y finalmente quisiera agradecer también la colaboración que hemos recibido en la organización del mismo de la Universidad Complutense, con la que ya tenemos una consolidada relación con los cursos de verano, y en concreto con el profesor Ferreras, con el que la Fundación ha trabajado también y ha colaborado en la organización del mismo. No quisiera alargarme más, pero sí quisiera volver a agradecer la ayuda que hemos recibido en la preparación de este curso, al igual que en muchas otras actividades de la Fundación del Museo del Prado, y en concreto de su director, don Miguel Zugaza, y de su presidente, don Plácido Arango. Y con estas palabras pues les deseo un aprovechamiento lo más fructífero posible de estas 3 jornadas de las que se compone el curso. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Tiene la palabra Juan Ferrera, director de los cursos de verano de la Universidad Complutense. Muchas gracias. Buenos días. Ante todo, decir que es para mí un honor compartir esta mesa con don Miguel Zugaza, director del Museo del Prado, con don Óscar Fanjul, vicepresidente de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, y con el profesor Calvo Serrayer, director del curso. Y es también un honor estar ante ustedes, que han tenido el acierto y buen gusto de matricularse en este curso. Lo primero tal vez que debería decir es qué hace aquí el director de los cursos de verano de la Universidad Complutense, ¿no? Bueno, estamos en otoño, evidentemente, y aunque tenemos una vocación expansionista, indicar que fue allá por el mes de enero cuando con Nuria de Miguel comenzamos a pensar en qué plasmaríamos este año la colaboración que hemos venido manteniendo las 2 instituciones en los últimos años, ¿no? Y en cuanto me propusieron hacer un curso al hilo de la inauguración de la colección permanente del siglo XIX, me pareció una idea interesantísima y, por tanto, en eso nos pusimos a trabajar. La intención era en principio haberlo hecho el verano, pero decidimos que tenía mucho más sentido el curso una vez que se hubiese inaugurado la colección, y por eso lo estamos celebrando en este momento. Esta colaboración a la que he hecho referencia antes con el Museo del Prado y a través de la Fundación de Amigos del Museo del Prado lleva ya 4 años, se enmarca dentro de la política que nos hemos planteado en la Universidad Complutense y en concreto en cursos de verano, de colaborar con instituciones de prestigio, instituciones culturales de prestigio en el país, en la realización de cursos que no necesariamente se realizan en la sede del Escorial, sino que se realizan en la sede de las propias instituciones con las que colaboramos. Desde ese punto de vista, el Museo del Prado, yo creo que para muchos,
para mí, sin lugar a dudas, es la institución cultural más importante de este país y una de las grandes instituciones culturales del mundo, y por eso es un gran honor para nosotros mantener esta colaboración. Esta colaboración se ha plasmado hasta el momento, aparte de con este curso, en 2 cursos que realizamos en los años 2004 y 2006. Un curso sobre el pasado desde el futuro, el nuevo Museo del Prado, en el 2004, y otro curso en el 2006 titulado Picasso, ida y vuelta, que se realizó también en colaboración con el Museo Reina Sofía. Hoy inauguramos el curso La invención del arte en el siglo XIX, dirigido por el profesor Calvo Serraller, como hemos indicado antes. Como dice el profesor Calvo Serraller, la reapertura de la colección permanente es una ocasión para reflexionar sobre el arte del siglo XIX. Yo creo que es una gran idea el haber organizado este curso. También lo es para reflexionar sobre la pintura española del siglo XIX. Pintura a veces acotada entre 2 genios, entre Goya y Picasso, entre el 28, fecha de fallecimiento de Goya, y el 81, nacimiento de Picasso, que como extremos de un intervalo y con esa gran luz que tiene, a veces ocultan el resto. Esta pintura ha sido a veces olvidada, cuando no injustamente tratada, pero sin embargo es una pintura de una gran dignidad y expresividad y, por otra parte, imprescindible para entender el turbulento siglo XIX español. Pensemos en el fusilamiento de Torrijos, de Gisbert, donde se expresa el ímpetu, la pasión y la indignación liberal de los liberales ante este hecho, y que a mí personalmente, cuando porque yo todavía como ya soy antiguo, pues tuve la ocasión de, cuando estaba en el colegio, ver la colección en el Casón del Buen Retiro. Fue uno de los cuadros que me impresionó cuando era joven y cuando estaba estudiando al mismo tiempo la historia de España del siglo XIX. O también el Testamento de Isabel la Católica, de Rosales, cuadro donde tenemos esa mirada al pasado en un momento, apropiándome de palabras del profesor Álvarez Junco en su libro Mater Dolorosa, en el que se está construyendo de alguna forma la nación española. O el retrato de la condesa de Vilches, de Federico Madrazo, que tenemos justo en el folleto del curso, donde se da esa visión de la sociedad española del XIX a través de sus personajes. Yo creo que igual que no se puede entender el siglo sin leer a Espronceda, Galdós o a Bécquer, tampoco se puede entender sin ver a Casado Lalisal, a los Madrazo, Fortuny o, por qué no, a Bécquer, Valeriano. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, también quiero darles la bienvenida a este curso, con el que, como se ha dicho, prolongamos un año más la relación entre el museo, la Fundación y la Universidad Complutense. Como ha dicho el director de los cursos de verano, esta es la tercera ocasión que se unen los esfuerzos de las 3 instituciones para desarrollar un curso que une un alto contenido académico y además trata de abordar también un tema de actualidad, ¿no? Lo hemos hecho en años anteriores con aquel magnífico curso sobre el proyecto de modernización del Museo del Prado, que ya es una realidad después de la inauguración de la ampliación, o cuando se organizó conjuntamente con la Reina Sofía la exposición Picasso, Tradición y Vanguardia, y con motivo de esa exposición se organizó también el curso citado Picasso, ida y vuelta. Y en este caso también creo que es obvio que este verano alargado, prolongado o trasladado al otoño se ha hecho por la única razón de hacer coincidir el curso con algo que está de plena actualidad hoy para el Museo del Prado, como es la inauguración de su ampliación en la que nos encontramos, y también para enmarcar el curso dentro de los actos complementarios organizados alrededor de la exposición inaugural El siglo XIX en el Prado. La verdad es que la exposición y el título elegido para esta presentación de las colecciones del XIX del Prado, para una exposición tan especial con la que inauguramos los nuevos espacios de exposiciones temporales de la ampliación, tiene el doble sentido de anunciar, por una parte, el
redescubrimiento de una colección casi olvidada, y por otro lado certificar la entrada física del 19 en el Prado, incorporándose al discurso histórico ininterrumpido que propone el museo, con la entidad y representatividad de otros episodios de la historia del arte representados en el Prado. Para nosotros el gran reto no es simplemente una exposición, una nueva, digamos, presentación de esta parte de la colección, sino realmente es un reto nuevo para el museo. Lo va a ser también, o lo está siendo ya para su público, para el público del museo, que permite valorar y disfrutar, yo creo que de uno de los conjuntos más hermosos del arte creado en España y también fuera de España. No tenemos que acomplejarnos, reconociendo el talento de los principales maestros, géneros y tendencias de la centuria. Por lo tanto, y en esta, yo destacaría que en esta encrucijada en la que se encuentra el museo, tratando de hacer algo que es histórico, que es la incorporación de estas colecciones a su discurso definitivo, pues resulta, yo creo que extraordinariamente oportuno el curso que hoy se presenta, ¿no?, que nos va a permitir analizar con detalle las diferentes formas o modelos con los que otros países, otros museos internacionales han abordado la responsabilidad de presentar el arte del siglo XIX. Estos días van a tener la oportunidad de, a través de un grupo selecto de colegas de diferentes museos europeos y americanos, encontrarnos con la historia particular de sus colecciones modernas y las diferentes estrategias por las que han optado para su presentación pública. Yo quisiera resumir, digamos, estas diferentes fórmulas en tres fórmulas, ¿no?, magistrales, ¿no? Nos vamos a encontrar con experiencias de museos concebidos como museos independientes del siglo XIX, museos especializados en el siglo XIX, como es el caso del Museo d'Orsay o de la Galería Nacional de Berlín. Vendrán sus directores a explicarnos su historia y su funcionamiento. Otra fórmula, la segunda fórmula, sería la presencia de las colecciones modernas conjugadas dentro o articuladas dentro de un discurso más amplio, histórico más amplio, ¿no?, en museos de carácter enciclopédico como el Metropolitan de Nueva York, o museos de corte nacional, como es la Galería Teteriakov de arte ruso de Moscú, o la propia Tate Britain. Van a venir conservadores de los diferentes museos a explicarnos esta forma, ¿no?, de encajar lo moderno en una visión histórica más amplia, ¿no? Y finalmente, la experiencia también a través de la Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Roma, que es el tercer modelo, digamos, ¿no?, que es lo moderno, el siglo XIX, articulado con el XX, con las colecciones de arte contemporáneo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en esta variedad de casos, yo creo que nos pueden servir, además de aportar información y experiencia interesante, nos puede ayudar a situar, ¿no?, la situación, la encrucijada, como decía, en la que se encuentra instalado ahora el Prado, acogiendo sus colecciones del XIX. El programa se completa con una introducción a la historia de las colecciones del XIX del Museo del Prado a cargo de José Luis Díaz, del responsable del área de conservación de las colecciones modernas del Prado, y con la visita especial a la exposición, acompañados por el comisario, uno de los comisarios de la exposición junto con José Luis, que es Javier Barón. La verdad es que yo creo que es un programa muy completo. Creo que hay que agradecer la disposición de todos los ponentes y especialmente del primero, que es además su director, que es Francisco Calvo Serrayer, que está unido al Museo del Prado por muchos motivos, pero entre otros, desde luego, yo creo que el más
honorable es que fue director de esta casa y unido también a la Universidad Complutense como catedrático de su Departamento de Historia del Arte, ¿no? Yo creo que es innecesario abundar en el currículum de este magnífico profesor de Historia del Arte, crítico y conductor, en este caso, de los cursos que organizamos conjuntamente con la Universidad Complutense. A él le va a corresponder, a continuación, inaugurar el curso con la conferencia La invención del arte del siglo XIX. Con él les dejamos, deseando a todos los alumnos del curso que disfruten y aprovechen al máximo la posibilidad de hacer este viaje por el arte del siglo XIX en todo el mundo. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos todos a este curso. Naturalmente, en primer término, quiero agradecer la amable presentación del director y también las intervenciones en las cuales se ha estado explicando no solamente la colaboración entre instituciones, sino también un poco el sentido y el contenido de lo que va a ser este curso, que yo creo que es un curso importante, ¿no? Porque el tema, como casi todos los temas, pero el tema del 19 es un tema que está teniendo una actualidad polémica, no solo muy refrendado en este momento presente por la reinauguración de esa parte que por razones de las obras de la colección del Museo del Prado había estado sin poder ser visitada públicamente, sino porque en general el tema del 19 es un tema que cobra una nueva vitalidad y sobre todo crea toda una serie de discusiones en torno a cómo gestionar la primera parte de lo que somos, que es el 19, porque en realidad, en cierta manera, estamos averiguando todavía hoy qué pasa con nosotros como seres modernos en el que hemos hecho una revolución respecto al arte del pasado y qué va a pasar con no solamente nuestro presente, sino con nuestro pasado como tales modernos, ¿no? De manera que cuando elegí como título general de este curso y específicamente de mi conferencia el de la invención del arte del siglo XIX, uno se puede preguntar ¿cómo qué invención? En el sentido de que parece que el XIX, que ya ha sido remontado históricamente en más de un siglo, está totalmente fraguado. Bueno, tengo que decir que el término invención, desde el punto de vista etimológico, remite al término latino del verbo invenire, invenio, que significa encontrar, hallar, y también en un sentido creativo, cuando uno realmente, como se dice, ha tenido un invento, ¿no? En el lenguaje de la literatura artística tradicional, la invencio, en el término latino, o invención, era la parte más apreciada de un artista porque era cuando este artista hallaba la forma de componer adecuada el tratamiento de un tema, es decir, en la manera en la cual encontraba el sistema adecuado de narración visual de su tema, ¿no? Aplicado al 19 sería encontrar la manera de narrar adecuada para poder explicar qué pasó en el arte del 19, que estamos todavía averiguando. No es fácil, y mucho menos, encontrar un relato, y la prueba está que los primeros relatos sistemáticos del arte del 19 se produjeron en el 20 y han cambiado, como pretendo explicar en esta charla, de una forma muy drástica, por lo menos en dos momentos críticos, ¿no? Que veremos después en qué consiste el cambio. Pero la dificultad para que los propios contemporáneos del 19 contasen la historia que estaba ocurriendo delante de sus narices, por así decirlo,
es porque efectivamente se enfrentaron por primera vez con las consecuencias de esa enorme revolución que se planteó en el término del arte, no solamente una revolución que significaba un cambio radical en la manera de entender lo que era arte respecto a la tradición, sino también un cambio radical en la forma de practicarlo y exhibirlo. Tengo que recordar aquí una cosa que a veces se nos olvida, y es que por la primera vez que en la historia el arte se hace público, se hace polémico y se hace institucional es en el XIX. La primera vez que se hace público es porque los museos públicos se crean por primera vez en el siglo XIX. No hay que ver nada más que la fecha de esta gran institución en la que nos hallamos, el Museo del Prado, que se funda en 1819, es decir, muy a comienzos del XIX. Es uno de los primeros en crearse, pero el resto de casi todos los grandes museos que conocemos hoy se han ido creando a partir del XIX y sobre todo los que llamamos así históricos en el XIX. Esto significa que por primera vez en la historia se creó la obligación no solamente de contar una historia literaria del arte, sino de montarla visualmente. Esto no fue ni mucho menos fácil y conviene hacer alguna reflexión desde ese punto de vista de los museos, porque los museos cuando se crearon, el primero fue el Louvre, después uno de los primeros también que continuaron esa senda fue el Museo del Prado, pero prácticamente casi todos se crearon básicamente como un modelo que incluía todas las especialidades, desde la arqueología hasta la actualidad. La segregación de partes de esa entidad creada ex novo, que era el museo, se va produciendo a lo largo de nuestra época. Tiene una separación, digamos, que casi obligada, aunque no, por supuesto, se impone a todos los museos, que es la separación entre lo arqueológico y lo histórico, en la medida en la cual los museos de arqueología, que ya digo que no quiere decir que hay veces que se crean museos de arqueología, es el caso, por ejemplo, también nuestro, hay un Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Pero hay veces, hay museos que siguen manteniendo perfectamente integrada la arqueología en sus colecciones. Yo diría incluso que casi de los históricos la mayoría, es el caso del Louvre, es el caso del Metropolitan de Nueva York. En otros sitios, como por el British Museum, pues se creó como una segregación peculiar de esa parte arqueológica, pero la separación conceptualmente es muy clara porque al arqueólogo le interesa no la calidad artística de los objetos que investiga y que exhibe, sino su antigüedad. Con lo cual, verdaderamente, un trozo inapreciable de una punta de flecha de sílex, que nosotros no podríamos llamar nunca bello, le interesa exactamente igual que una vulgar y a veces hasta incluso tosca vasija de terra sigillata, que nunca podríamos considerar como algo que nos conmueve por su forma, sino que simplemente por el testimonio de una época remota, que se remonta a la noche de los tiempos. De tal manera que el criterio entre lo que es simplemente antiguo o remotamente antiguo, ¿no?, es muy diferente del criterio, por ejemplo, de los que llamamos museos históricos, que ya parten de la idea de una concepción de arte estabilizada a partir del mundo clásico grecolatino y se mantiene con la idea de que, además de su antigüedad, los objetos coleccionados tienen una cualidad especial que es su belleza. De tal manera que esa separación se produjo de una forma, digamos así, casi obligada, ¿no? Sin embargo, la separación del presente y el pasado fue una historia que no está resuelta ni mucho menos hoy, y eso también es un motivo por el cual nuestro pasado como contemporáneos, o de la época contemporánea, nos llena de ansiedad, de dudas, de problemas, de reflexiones, ¿no?
En realidad, los museos de arte contemporáneo, para distinguirse o separándose de los museos históricos que hasta ese momento los albergaban, se produce a finales del siglo XIX. Primero, una vez más, un poco en ese momento era París, capital mundial de la vanguardia, y tenía una posición pionera, se produce la separación en París a finales del XIX, cuando la hostilidad social, y cuando digo hostilidad social no me refiero solamente a la renuencia o la resistencia del público a aceptar lo que se estaba ofreciendo como arte en las sucesivas nuevas generaciones de artistas, sino también y sobre todo sus representantes, que son los medios de comunicación, hostigaban de tal manera la calidad o ponían en cuestión de tal manera la calidad de lo que las sucesivas vanguardias iban aportando, que en un momento determinado el Estado se vio obligado a crear una especie como de, digamos, una reserva en el cual, teniendo en cuenta que la sociedad no quería que estuviesen en el Louvre, por ejemplo, los cuadros del presente, pues estuviesen en otro lugar en espera a que la sociedad evolucionase y se integrasen en el Museo Histórico, en ese caso del Louvre. Fue la creación de la Galería de Luxemburgo, que después, naturalmente, fue generando el Museo de Arte Moderno de la Vía París y, finalmente, como ustedes conocen, el museo que es el Centro Nacional Georges Pompidou de París. En España ocurre algo parecido. En España el arte sucesivamente contemporáneo se va integrando sin ningún problema en el Museo del Prado. ¿Cómo iba a haber problema si los que dirigían el Museo del Prado eran artistas contemporáneos? La primera vez que un artista no dirige el Museo del Prado, esto puede resultar asombroso, es en 1960, no he dicho 1860, he dicho 1960. El último director artista que dirigió el Prado fue Álvarez de Sotomayor, un pintor que está en las colecciones del museo, y también en el Reina Sofía, fue director hasta 1960. Y a partir de 1960 apareció el primer director historiador del arte, que fue Francisco Javier Sánchez Cantón. Es decir, que cómo no iba a integrar los museos históricos la actualidad si los museos históricos estaban dirigidos por artistas, se entiende que muy acreditados, de actualidad. Evidentemente, esa segregación no es una segregación que la historia del propio museo exija, ni tampoco sus órganos directivos. Es una segregación producida por un rechazo social. Y en España, el primer museo de arte contemporáneo, que es un poco la comparación con la Galería de Luxemburgo, se inaugura en 1895 y con la misma intención de buscar ahí una especie de reserva. Tengo que decir, y además es un poco ese ejemplo, yo creo que es interesante porque incluso cosas que a lo mejor decimos así de manera generalista cobran un poco la pimienta del hecho concreto, ¿no? Que uno de los motivos de la polémica en París fue el famoso legado Caillebotte. Caillebotte era un gran pintor impresionista que no ha alcanzado la proyección pública hasta fechas recientes, entre otras cosas porque era un personaje que no se ganaba la vida teniendo que vender sus cuadros e incluso pues, se quedaba con los suyos y además más compraba lo de sus colegas, a los cuales ayudaba mucho haciendo su colección. Y yo tengo una colección formidable de todas las mejores obras de lo que llamamos impresionismo, pero en realidad también incluían no solamente el impresionismo, sino el posimpresionismo, toda la evolución un poco de la vanguardia última. Y cuando Caillebotte, al morir, quiso legar al Louvre su formidable colección, se organizó una polémica porque la sociedad o los medios de comunicación que la representan decían, pero esos horrores ¿cómo van a entrar en el Louvre? Y ante el motín social, respecto a que entrasen cuadros de Manet, de Renoir, de Monet, de Toulouse-Lautrec, no digamos ya del pobre Caillebotte, que no era nadie en ese momento, aunque es un grandísimo pintor, pues hubo un rechazo social tan violento que ayudó un poco a crear esta historia. De manera que, si desde el punto de vista de la propia evolución de los museos y la museografía, resulta que nos encontramos que solo
al final del XIX o a comienzos del XX, sobre todo a comienzos del XX, empieza a producirse esa segregación entre el presente y el pasado de lo moderno, pues nos podemos imaginar que el tema, como decía al principio, no digamos su relato, sino su gestión es complicada. Pero el museo no solamente es una creación del XIX, ¿no?, con esas vicisitudes que sintéticamente he tratado de resumir, sino que también se nos olvida que el discurso sobre arte, es decir, la historiografía artística, es decir, la inclusión de una materia llamada historia del arte dentro de la universidad, se produce también en el XIX. La primera cátedra de historia del arte que se conoce en cualquier universidad data de 1805, es decir, ya metidos en el XIX, en la Universidad de Berlín. Muy lentamente, esa nueva disciplina académica se va desarrollando en otras universidades. En ese sentido, hay que reconocer que Alemania tuvo un papel pionero porque extendió esa materia por la mayor parte de sus universidades mucho antes que el resto de otros países del continente o cualquier lugar del área cultural occidental. No voy a contar que, por ejemplo, en España, como en muchos otros países, no entra la historia del arte como disciplina de estudio universitario en la Universidad Española hasta bien avanzado el siglo XX, y que la primera vez que se crea una especialidad de arte es en el año 1967, esto lo conozco muy bien porque yo formé parte de la primera promoción. Es decir, que hasta 1967 en España no había en la universidad, fue en la Complutense, que es mi universidad, ninguna especialidad de historia del arte. La gente que estudiaba historia del arte la estudiaba como una asignatura más dentro de la especialidad de historia general, que era un poco, al fin y al cabo, la matriz de cualquier historia y también de la historia del arte. Si el relato científico, universitario, institucional, de lo que pasa en el arte empieza en el siglo XIX, pues evidentemente, como todos los relatos inaugurales, está llena de polémica, en el sentido incluso porque no se sabe cómo, como además incluso le ocurren a otras disciplinas, cómo orientar esa materia, ¿no? Es verdad que existía, y todos ustedes lo saben, antes de que se creasen asignaturas de historia del arte en las universidades, había existido una importante literatura artística, incluso un gran historiador del arte de comienzos del siglo XX, Julius Schlosser, creó incluso una disciplina que se llamaba literatura artística, precisamente para estudiar todo lo que se había escrito sobre arte desde el origen de los tiempos, de la escritura, que se conociese sobre ese tema. Hizo un gran libro que se convirtió en un clásico, en el que Schlosser repasaba todo lo que se había escrito sobre la historia del arte. Sin embargo, hay una diferencia sustancial, y yo creo que también esa diferencia es muy importante para poder comprender el problema que nos enfrentamos, porque el 100% de lo que se había escrito sobre arte antes de nuestra época estaba cortado por un patrón de la idea de que existía una unidad de criterio para definir lo que era lo artístico, y que esa unidad de criterio se había mantenido durante los siglos, porque evidentemente las categorías que definían lo artístico, por ejemplo, el fundamento de la belleza, o lo que significaba la belleza, se consideraba algo que trascendía al tiempo, que era intemporal. Los valores, por tanto, que habían codificado al respecto los griegos, seguían teniendo para todos los occidentales 20, 25 siglos después el mismo valor. Es verdad que podían interpretar de una u otra manera, que se podía entender no solamente por belleza, sino incluso corregir matices respecto a su aplicación. Pero se mantienen esos ideales de una forma completamente
al margen de los grandes cambios históricos, y no solamente se mantienen, sino que se mantienen porque todo el mundo está convencido que los ideales que fundamentan el arte son intemporales, son eternos. Sin embargo, el hecho de la creación de una disciplina científica como la historia del arte, el XIX, viene porque esa creencia de que existen valores intemporales, no solamente para el arte, sino para cualquier cosa, se quiebra a lo largo del siglo XVIII. Y concretamente, en relación con el arte, el siglo XVIII ya nos advierte que el fundamento de lo artístico no es la belleza. No dice que la belleza sea expulsada del arte. Si eso hubiese sido así, nosotros no podríamos apreciar el arte histórico. Nos parecería ridículo el Partenón y no nos interesaría nada Fidias. No, el arte contemporáneo nace de una revolución en la que no se recusa lo bello, lo que se recusa es que el único fundamento del arte sea lo bello, que es muy diferente, ampliando de una forma indiscriminada el horizonte. De hecho, no voy a meterme en esa cuestión que es apasionante, pero en fin, me gusta por lo menos subrayarla. El cambio revolucionario para fundamentar qué es lo artístico que se produce en el XVIII y el XIX recoge después con una exigencia para poder incluso reescribir la historia del arte, es que el fundamento del arte no es la belleza, sino ni más ni menos que la libertad, que es decir, que el fundamento del arte es que no tiene ningún fundamento. Es decir, que arte puede ser cualquier cosa. Naturalmente, eso es no solamente una ampliación de paisaje realmente infinita, sino muy inquietante, porque evidentemente, pudiendo ser cualquier cosa, ¿quién va a decir qué cosa va a ser el arte y por qué? Si ya no tiene un fundamento referencial, como había existido, y sobre todo de carácter objetivo, como había existido el tradicional. Es casi seguro que la ansiedad que lleva a la creación de esa nueva disciplina viene precisamente ante el hecho de encontrarse con toda una materia que históricamente había sido una herencia formidable y específica, ¿no?, del legado cultural humano, que había en cierta manera roto el cauce y se había desbordado. Entonces, ante ese problema de qué hacer con lo que nos han legado nuestros antepasados y, sobre todo, cómo vamos a encauzar la apertura o la voladura del dique que hemos emprendido en nuestra época para que tenga alguna integración. Lógicamente, esa ansiedad es la que crea fundamentalmente esa disciplina. Y es cierto que esa disciplina, cuando se crea al principio en Berlín, en 1805, tiene tal cantidad de urgencias que tarda bastante en poder un poco armar el suficiente aparato conceptual, teórico, como para poder desarrollarse de una forma, digamos así, normalizada, ¿no? En primer término, porque con la creación de los museos públicos, simultáneamente a la creación de esta disciplina, que hace el relato de lo que es el pasado histórico y también el relato del presente, con estos dos hechos fundamentales, lo primero que urge más a quienes se ocupan de ello es hacer una cosa que no se había hecho nunca porque no se habían creado los estados nacionales, que es el inventario del patrimonio histórico-artístico de cada país. Una de las cosas que hace la Revolución Francesa es que no es que acabe con el antiguo régimen, sino que acaba con una sociedad estamental bajo un nuevo emblema en el cual estamos todos acogidos, que es la nación. Los ciudadanos tienen nación. La nación es lo que da la identidad a los ciudadanos, que forman parte de un país. Y el Estado va a ser un Estado nacional. Y, por lo tanto, el pasado no se va a convertir en un pasado indiscriminado, sino un pasado que es nacional. Y, por lo tanto, hay que inventarse, hay que nacionalizar el pasado. Esta es la gran urgencia
que tienen que incluso gestionar los museos y los historiadores del arte y los historiadores generales, que es decir, bueno, sí, ¿qué es también culturalmente lo que a un español le hace español? Entonces, ahí empieza ese gran relato y para poder hacerlo, lo primero que hay que hacer es el inventario, porque claro, si uno no tiene hecho el inventario, ¿de qué va a hablar? Entonces, la primera urgencia de todos los que se dedican a esta disciplina es fundamentalmente establecer cuál es el inventario de su patrimonio y clasificarlo. Por eso, eso casi ocupa, además eso también responde a el complejo que tienen las ciencias, las humanísticas, frente a las ciencias científicas, valga la redundancia, a partir del comienzo de nuestra época, en el que constantemente todas las disciplinas que no son de ciencias positivas se encuentran teniendo que justificar frente a las ciencias positivas que ellas también son científicas, es decir, que no son un cuento chino. Y muchas veces mimetizan de forma adecuada o inadecuada su método. Y claro, por ejemplo, como lo único que puede hacer un historiador para imitar un método científico es, lógicamente, imitar el método de las ciencias naturales, pues evidentemente toda esta clasificación que estoy hablando, que llena de ansiedad, de urgencia, ¿no?, a los primeros historiadores y también a los museólogos, es ordenarla de una manera que no tanto sea una cuestión de valorar su contenido, sino simplemente clasificar sus especies, como habían hecho los científicos naturales. Entonces, empiezan a hacer todos esos compartimentos estancos que todavía hoy perviven en nuestros museos, en el sentido de que, naturalmente, los compartimentos estancos más claros y menos conflictivos son los cronológicos. Entonces, evidentemente, pues igual que un naturalista dice de repente esta especie biológica pertenece al Pleistoceno y no al Mioceno, o este objeto pertenece al Paleolítico superior y no al Neolítico, pues también los historiadores empezaban en los museos y los museólogos a hacer ese tipo de clasificación. Pero esa clasificación estaba amenazada por un problema que ya he dicho antes. Era muy válida respecto a la idea de crear ese inventario nacional, ¿no? Esa especie que luego, naturalmente, sumados todos, daban el patrimonio de un inventario universal. Pero era completamente incapaz de responder ante esa gran locura que se está produciendo, que es la incontrolable deriva de lo que se está llamando sucesivamente arte a lo largo de nuestra época. Incontrolable deriva que, lógicamente, no solamente está apoyada conceptualmente por ese cambio revolucionario en el cual, si el fundamento del arte es la libertad, por lo tanto, es poder hacer lo que tú quieras, todo es posible para hacer en arte, como se ha visto además hasta hoy. El arte no va a tener nunca un límite, se puede extender infinitamente, puede abarcar cualquier cosa. Si eso se va produciendo y se produce desde el momento mismo en el cual se llega a este cambio de perspectiva de lo artístico, entonces, ¿cómo integrar el presente en ese pasado organizado? De hecho, es tan difícil hacerlo que se genera una especialidad, no digo especialidad dentro de la historia del arte, sino una figura que en cierta manera es antitética al historiador del arte, y cuando digo antitética, polémicamente antitética al historiador del arte, que se dedica al trabajo sucio de la actualidad. Me refiero a los críticos de arte. El historiador de arte tiene el pasado, el crítico de arte, creación de nuestra época, tiene el presente. En un momento, sin embargo, atención, en el que el presente progresivamente tiene cada vez más importancia que el pasado. Es verdad que todavía en el XIX, que es el escenario un poco como de todas las batallas, porque es la primera vez en la cual el hombre occidental moderno se encuentra encarado con las consecuencias de lo que significa su propia identidad moderna,
Es verdad que durante el siglo XIX todavía, como hemos visto en el ejemplo de la razón de por qué se crearon los museos de arte contemporáneo a finales del XIX, todavía había una resistencia social muy determinada contra lo que llamamos, y ya se llamaba entonces, pues un invento de entonces, vanguardia. Esto lo ha explicado un gran historiador alemán, Arno Meyer, en un libro que está publicado al castellano, en un libro que se llama La persistencia del antiguo régimen. Lo que cuenta Arno Meyer en ese magnífico libro es que la sociedad, que tuvo que someter a unos cambios traumáticos acelerados, realmente como no se habían producido nunca, a efectos de la revolución industrial, con desplazamientos de poblaciones, con arrasamiento de modos de vida. En fin, realmente, por mucho que nos imaginemos y leamos a los grandes notarios que nos cuentan los horrores de lo que tuvo que padecer la sociedad en esos cambios tan acelerados, la ciudad de nuestros abuelos, no podemos imaginarnos realmente el efecto traumático que supuso esos cambios. Sin embargo, es curioso que, y lo cuenta así este gran historiador Meyer, que la gente se resignó e incluso aprobó o asumió mucho mejor los cambios materiales que los cambios culturales. Quizá precisamente porque el dolor que le producían los cambios materiales, que los veía absolutamente indeclinables, es decir, que veía que no podía en absoluto resistirse a ellos, quizá hicieron como reacción una mayor intransigencia para lo que en teoría debía ser más fácil, que eran los cambios culturales. En realidad, los cambios culturales lo único que intentaban era ayudar para que la gente pudiese asimilar los cambios materiales. Pero curiosamente la reacción psicológica de la gente, mayoritariamente, por lo menos en el XIX, fue que tanto más se producían cambios en sus formas de vida, costumbres, maquinaria, medios de relacionarse con el mundo, etcétera, pues tanto más que aceptaba esos cambios, los aceptaba por las buenas o por las malas, entonces se volvía más intransigente en el terreno cultural. La gente no quería modernizarse culturalmente. Y por eso, por tanto, también tenía una resistencia fundamentalmente a la modernización artística. Y eso es lo que hace muy conflictivo al arte del siglo XIX. Por otra parte, como el arte del siglo XIX, he dicho que se había hecho público no solamente porque crea museos públicos, sino porque añade una cuestión a los museos públicos que configura mucho su identidad y que todavía le deja a alguno perplejo, quizá porque no ha reflexionado suficiente sobre ellos, y es que se dice y decimos, incluso resulta visto así con una cierta perspectiva, hasta gracioso que lo digamos, que la gente te dice, bueno, hay una diferencia muy clara hoy entre colección permanente y exposiciones temporales. E incluso nos hemos inventado, con gran entusiasmo, una institución paralela al museo que no tiene colección y nada más que exposiciones, cogiendo el término alemán de Kunsthalle, que simplemente es sala de exposiciones. Bueno, digo que es gracioso porque evidentemente uno puede hacer una exposición si quiere en su casa, puede pedirla prestada si no tiene cuadros, pero en cualquier caso lo que es ingenuo es pensar que hay algo en cualquier institución que gestione lo artístico y básicamente fundamentalmente el museo, que no sea una exposición temporal. Un museo, el Prado, que no está ensayando constantemente, como lo ha hecho, no tiene más remedio, las formas de presentar su colección llamada permanente, sería inmediatamente impugnado por la sociedad. ¿Por qué? Porque el relato, la forma de ver el pasado va cambiando constantemente y la gente, lógicamente, exigimos que se preste atención a lo que queremos mirar. De manera que la propia colección está constantemente expuesta, término que no solamente dice exhibida, sino que está expuesta al público y, por tanto, está constantemente ensayando una manera de presentarse. Es decir, que
todo el arte contemporáneo, al ser público, está expuesto. Que esté expuesto en una Kunsthalle, en un museo, que la colección cambie cada 5 años o cada 15, todas esas cosas son vicisitudes, pero la idea un poco de confrontar museo y Kunsthalle es una idea completamente ingenua. Es una idea que no tiene sentido, no hay una reflexión sobre eso, ¿no? El museo no solamente organiza exposiciones temporales con cuadros que pide a otras instituciones y con los suyos propios. Ahora vemos aquí también una exposición formidable que acaba de empezar sobre Velázquez, en el cual el museo que más Velázquez tiene busca, sin embargo, para apoyar sus Velázquez en el argumento de su exposición, préstamos a la National Gallery de Londres, a la National Gallery de Dublín o a otros museos de España y del extranjero. Y ahí organiza una forma de poner un episodio fundamental para el museo acompañado de referentes. Pero aunque no hiciera exposiciones temporales, que es una necesidad fundamental hoy para poder universalizar el conocimiento, que es una de las misiones, y aproximárselo a la gente, ¿no?, de cualquier parte, ¿no? Aunque no hubiera exposiciones temporales, la propia colección sería una exposición temporal renovada. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque eso no solamente es lo que se descubre en el 19 y hace muy difícil la articulación, porque falta una perspectiva, porque las cosas que van ocurriendo son difíciles de integrar dentro de los cauces tradicionales, y hay que estar inventando constantemente de forma que esa integración pueda ser posible. El arte contemporáneo es polémico, no solamente porque es libertario, sino porque, en cierta manera, vive también con esa historia que es tan dramática para nosotros que somos modernos, que es que vivimos en función del futuro y, sin embargo, vamos a ser pasado. Estamos totalmente interesados por la novedad y nosotros vamos a ser antigüedad ya mismo. Entonces, para la tradición clásica, la antigüedad no solamente no era un problema, sino hasta casi realmente era lo que revalidaba la única justificación para existir. Para nosotros empieza a ser un problema. ¿Qué hacemos con nosotros mismos, que estamos tan volcados a la novedad y que, sin embargo, estamos abocados a la antigüedad? Esa gran paradoja que llena plenamente nuestra propia identidad es la que, lógicamente, se tiene que significar también en el territorio de los museos y en el tratamiento del 19. El 19 vive todas estas ansiedades en primera fila y por primera vez. Lógicamente, por mucho entusiasmo que podamos echar nosotros al tema, en realidad la ansiedad y el entusiasmo que tuvieron nuestros abuelos fue mayor. Yo voy a dar un dato aquí, ahora que estamos hablando de colas y de blockbuster y de no sé qué, porque claro, si uno hace caso a lo que dicen los periódicos, estamos descubriendo el Mediterráneo cada 25 minutos. Las colas de arte. En el Salón de 1785 en París hubo 70.000 visitantes. Las colas y los visitantes en proporción, en relación con los museos y las actividades artísticas, no solamente no han aumentado, sino que han decrecido comparativamente. Quiero decir, evidentemente han aumentado espectacularmente en la medida en la cual la difusión cultural y la alfabetización de la gente se ha hecho mayor, que ha habido un turismo cultural de masas, que se han abierto miles de instituciones. Pero en términos, con el ajuste que hay que hacer proporcional en cualquier comparación, desde luego que 70.000 visitantes tuviese el Salón de 1785, todavía faltaban 15 años para el siglo XIX. O, por ejemplo, los 500.000 de visitantes que podían tener las ferias internacionales o las exposiciones universales de arte a lo largo del XIX, es, desde el punto de vista comparativo, proporcional, realmente un entusiasmo
y una ansiedad mucho mayores que las nuestras. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Digo eso porque, evidentemente, el desarrollo del arte del XIX, que es muy conflictivo por las cosas que estoy comentando, es incapaz de generar un relato simultáneo y una organización simultánea de lo que está pasando. Es tan incapaz que, por motivos muy diversos, que algunos los he glosado aquí, llega un momento que se quita el muerto de encima y crea un lugar especial en busca de un consenso social, fijándose un límite que no todos los museos de arte histórico se los han fijado. Quiero decir que, por ejemplo, existen museos, lo digo un poco por estas, yo creo que también cosas un poco, vamos a llamarlas así, ingenuas o infantiles, de decir de repente el Museo del Prado tiene que ser hasta 1880, el Museo de la Reina Sofía tiene que empezar en 1880. Ahora vamos a hablar de eso también, que es un tema también que tiene mucha enjundia, ¿no? Digo que es ingenuo porque, evidentemente, hay muchos museos hoy, el Metropolitano de Nueva York, que va a venir aquí también su conservador jefe de pintura del 19, a hablarnos, que, lógicamente, están desde Tutankamón hasta hoy, sin ningún problema. Siguen metiendo, compran arte actual. ¿Y qué? Lo han hecho siempre, lo siguen haciendo. Se quedan tan frescos. No le pasa nada, más cosas. Y también arte japonés, arte oriental, pues ¿por qué no? Es decir, ellos son un museo que cogen todo. La gente no sufre un traumatismo al entrar en el Metropolitano de Nueva York, no se desmaya ante una oferta tan diversa. Quiero decir que, pero sin embargo, el qué hacer con lo que estaba pasando es tan complicado que en realidad las primeras historias sistemáticas del siglo XIX se producen al final del primer cuarto del siglo XX. Claro que había, por ejemplo, en España, había gentes, sobre todo periodistas. Nosotros tenemos una fuente muy importante para el arte español del XIX, que era un periodista, Osorio Bernard, que se dedicaba a hacer necrológicas de los artistas que se morían. Bueno, es una cosa que ya me he dedicado yo, y si yo cuando coja mis necrológicas, si vivo un poco más, habré hecho la historia de un montón de artistas españoles del XX, los que se han ido muriendo mientras yo escribía la necrológica. Esto es lo que hizo más o menos Osorio Bernard y publicó una fuente fantástica que cogió todas las necrológicas, hizo un libro, pero claro, eso no era una historia, era simplemente un relato periodístico al hilo de la muerte de personajes que se consideraban ilustres o que a él le interesaban de una manera específica. Realmente los primeros relatos en España son muy tardíos, de final del XIX, y muy parciales, los que escribe Ceferina Araujo y tal. Sin embargo, la primera historia del arte, llamada así, Historia de la pintura española en el siglo XIX, elementos nacionales y extranjeros que han intervenido en ella, la publica un director de esta casa, hijo de un gran pintor, Aureliano Beruete y Moret, lo publica en 1926. Los años 20 van a ser fundamentales para hacer la historia del XIX, la primera historia del XIX. Curiosamente, un año después, aparece en París, quizá la mejor historia del arte del XIX que se hace y que es una de las primeras. La hace un grandísimo historiador francés, que es Henri Faucillon, y la titula La peinture au XIXe siècle, la pintura en el siglo XIX. Lo hace en torno a una colección que dirige un ilustre catedrático francés, Henri Marcel, que se plantea por primera vez la creación de una formidable colección de manuales sistemáticos de historia del arte, en el que no solamente se estudia la pintura, la escultura, la arquitectura, sino que se estudia todas las artes industriales. Voy a decir un dato que es muy curioso. La colección, que llega a tener 14 volúmenes, a la pintura le dedica 4. Uno de ellos va desde la prehistoria hasta el siglo XVI. El segundo
está del siglo XVI al siglo XIX. Y los otros dos los escribe Faucillon dedicados solo al XIX. Es decir, el XIX ocupa el doble que todo el resto de la historia de la pintura. Qué curioso y qué interesante es eso. Respecto un poco al mecanismo que estaba pasando, evidentemente, que había habido en el XIX más artistas que en toda la historia y en todas las civilizaciones juntos. Ser artista se había convertido de repente en una profesión realmente de alto prestigio. Se había convertido en una profesión de gran proyección pública y se habían multiplicado los aspirantes y se habían multiplicado también las facilidades para que pudieran llevar a cabo esa profesión. Pero aparte del hecho brutal, indiscutible, de que no digo ya lo que he dicho del 19, sino que hoy en Madrid hay más artistas que en todos los que había en el libro de Faucillon, pues claro, realmente si de repente había más artistas en el 19 que en el resto de toda la historia desde Altamira, evidentemente en el 20 no es que haya más que en el 19, es que hay 100.000 veces más. De manera que yo estoy convencido que en el Ecuador del 21 seguramente no habrá nadie que no sea artista. E incluso realmente será un bohemio marginado que no lo dejarán entrar en los cines o no le venderán televisiones porque no le darán el carnet de identidad, porque todos los demás seremos artistas. Bien, el crecimiento exponencial del interés y la proyección pública del arte, con toda esa dinámica de cambios que estaba anunciando, hace que hasta 1920 no aparezcan el caso español de Albiol Viollet Muret, el caso de Henri Faucillon, con sus 2 tomos sobre la pintura, solo la pintura, del 19. Es muy curioso que, sin embargo, en esa colección de Henri Marcel no hubiese un tomo dedicado a la arquitectura del 19. Fundamentalmente por un motivo, porque es que el desconcierto con la arquitectura era total, porque había la polémica entre ingenieros y arquitectos. Entonces, fundamentalmente, aparte de que tal, es que no se sabía qué decir, ¿no?, al respecto, porque había un rechazo sobre todas las producciones de carácter industrial que no entraban en la categoría artísticas, como entran hoy, ¿no? Pero en los años 20, no solamente se publican, entre otros, estos 2 manuales, que son los primeros que sistematizan el relato de la historia del 19, sino que se publica también un libro que después entonces se publicó como entregas, después se publicó ya en los años 30 como libro, y es muy significativo que sea en los años 20, que es un gran historiador italiano, hijo de otro gran historiador de arte italiano, que es Lionello Venturi, hijo de Adolfo, escribe un libro que también tiene hoy una actualidad para todos nosotros, que se llama Historia de la crítica de arte. Bueno, es una especie como de repaso de todas las doctrinas que ha habido sobre lo artístico, desde Grecia hasta la época que escribía en 1920 Venturi este libro. Pero lo más importante de ese libro viene en una frase que dice en el prólogo y que explica un poco lo que nos va a pasar a nosotros con el relato del 19 o el relato contemporáneo, que dice en un momento determinado Venturi. Dice: la historia del arte es la tarea de la crítica de arte. Es decir, esa divergencia que se había producido ya en el 18 y desde luego consagrado en el 19, en el cual había unos científicos que se llamaban historiadores del arte y que se dedicaban a mirar y a ordenar el pasado, y luego unos, vamos a llamarlos así, poetas que gestionaban la valoración de la actualidad y que no tenían ningún crédito científico, de repente se tienen que reunir. Y no solamente se tienen que reunir, sino que es un historiador del arte el que dice: todo historiador del arte que se precie o es crítico de arte o no es historiador del arte. Todo historiador del arte, lo que quería decir Venturi, no es que uno tuviera que ejercer la profesión de crítico de arte, sino que si uno no hacía una historia crítica valorativa de lo artístico, no podía hacer una historia, porque la idea un poco de la simple acumulación de datos o erudición, si no está guiada por un criterio,
es completamente absurda y no lleva a ningún lado e incluso no se puede hacer bien la clasificación. Es lo que venía a decir como aportación Venturi. Y quería decir otra cosa muy importante, que en una sociedad secularizada, historicista, quien no está involucrado en el presente no entiende nada del pasado y que la única forma que el pasado puede perdurar es cuando se actualiza, es decir, se está valorando desde las necesidades de hoy en día. Eso ha pasado con la historiografía artística del XX, es decir, que casi todos los grandes maestros, no solamente del XIX, sino de épocas más pasadas, nos han interesado, todos son una creación de la necesidad actual. Sería muy difícil pensar la recuperación de una figura hoy tan admirada como Georges de Latour si no llega a ser por el cubismo. Sería muy difícil también sin el cubismo y sin el expresionismo alemán de vanguardia que hubiese sido reivindicado y proyectado de la manera que lo ha sido el Greco. Sería muy difícil sin Manet entender a Velázquez. Sería muy difícil, así sucesivamente, con casi todas las cosas de un pasado que ya no digo es inmediato. De manera que el 19 tiene su primer relato en los años 20. ¿Y por qué? Porque se había acabado la Primera Guerra Mundial y la gente estaba más entretenida y podía dedicarse ya a estas divagaciones. Fundamentalmente voy a decir por qué. Porque el relato del siglo XIX, que es el relato de la historia del arte moderno, no se podía asumir hasta que no se produjese la crisis del arte moderno. Y como exactamente a partir de 1920 se acaba la vanguardia, es decir, se acaba el último gran escenario de la vanguardia, que es las consecuencias del cubismo, y se acaba lo que llamamos la modernización de la forma. Entonces ya, como se ha acabado ya la vanguardia, entonces se puede pensar uno en ella y reflexionar y organizar su relato. Antes, tengo que decir que hubo que emplear todas las energías vanguardistas en modernizar el contenido, el significado de los cuadros, actualizarlos. Esa fue la gran epopeya de las vanguardias del XIX, hasta el impresionismo. Es decir, llevar el discurso, el simbolismo, la significación de los cuadros a una amplitud que lo hiciera tan indiscriminadamente abierto que el arte pudiera fijarse en cualquier cosa. Hasta entonces, antes de nuestra época, el arte tenía unas restricciones muy severas respecto a lo que era interesante contar, a lo que era significativo. La gran lucha de modernización que emprende el arte del XIX y aquellos que lo acompañan desde el punto de vista de la crítica es que hay que modernizar el contenido, es decir, hay que actualizar. El arte tiene que tratar de la actualidad y cualquier cosa de la actualidad. Y significativamente no deja de ser muy interesante, un pintor, se me ocurre ahora sobre la marcha, que tiene una gran proyección pública y produce grandes entusiasmos, a pesar de que él era muy desdichado, porque tenía realmente una oscuridad interior que lo abrumaba, que era Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh tiene dos cuadros que realmente dejaría estupefacto a cualquier antepasado suyo, incluso relativamente reciente. Un cuadro que como tema de cuadro son unas botas usadas de campesino, que como tema realmente, como bodegón, era realmente algo bastante extraño. O otra, una silla de Enea de su estudio pobre en Arles, sin ninguna figura. Pero la gente decía, lógicamente, ¿pero qué significa esto? ¿Qué es esto? Esto es arte. Digo eso por una frontera, naturalmente, de las botas de campesino usadas y la silla de Enea se salta a la abstracción inmediatamente. Es decir, ya se había abierto el discurso artístico de tal manera a todo podía tener un tratamiento simbólico, aunque fuera aparentemente irrelevante, aunque fuera el cachivache más modesto del mundo cotidiano o la persona más sin importancia, que lógicamente el segundo momento es la modernización de la forma.
ya no se podía modernizar el contenido y entonces lo que hay que hacer es acabar con la caja de representación que existía hasta entonces y que habían inventado y perfeccionado la gente del Renacimiento, que era la perspectiva, y a la cual una gente entre 1900 y 1912 se dedican a pasarle un rodillo hasta que lo hacen añicos. Y eso es el cubismo. Y una vez que uno pasa la escoba para recoger los trozos, pues ya está el arte abstracto. Pero eso ya está todo antes de 1920. ¿Qué se puede hacer más? Pues nada más. Porque los del rodillo que habían estropeado el cubo escenográfico de la perspectiva y lo habían hecho añicos, también simultáneamente empezaron a decir, véase por ejemplo un cubista como Duchamp, esto de si ya has pasado el rodillo, ¿por qué te vas a quedar con el recogedor, la escoba y el suelo? Pues no hace falta un lienzo. Yo puedo hacer un objeto. O el objeto puede estar usado y yo digo que es arte. Entonces, ¿qué más se puede ir de ahí? No se ha dado un paso más de eso desde entonces. Evidentemente, ante esa formidable crisis se crean los relatos para contar la historia de lo que ha pasado, que es lo que hace esa generación. Sin embargo, no quiero extenderme mucho y ya prometo terminar pronto, sin embargo, todavía faltaba otra gran crisis. Si esta primera la hemos emplazado en 1925 y en la que explica los relatos de la épica ya pasada de la vanguardia, quedaba todavía un segundo tema que se iba a producir medio siglo después, porque la crisis de la que he hablado es una crisis que fue hondísima, pero que afectó a una multitud de cuatro, que eran los que seguían el arte. Hacía falta, claro, si tú tienes una crisis y no tienes espectadores, realmente es que se te quitan las ganas de actuar. Si tú coges y pasas un rodillo y estropeas todos los cuadros de la casa y nadie te dice nada, pues te desanimas. Y hacía falta un poco de animación. Y la animación, que cambia también la lectura del 19 y también la del 20, es a lo que voy, se produce en torno a 1975, 50 años después, en el que no solamente se puede hacer ya la historia del 19 o de comienzos del 20, como ya Faucillon lo hacía y también el propio Beruete, no solamente se puede ir ampliando el espectro de lo que va ocurriendo y integrándolo con naturalidad, sino que a partir de 1975, porque se ha producido desde 1960, el arte se convierte asombrosamente no en un fenómeno público, que ya lo era desde el siglo XVIII, sino en un fenómeno de masas, de consumo masivo. Y entonces, en la medida en la cual es un fenómeno de consumo masivo, se hace popular, se hace pop. En esa medida, todas las cosas cambian. Cambian los museos de arriba abajo, porque tienen que de repente que asimilar unas visitas increíbles. Yo recuerdo con verdadera estupefacción, porque es una cosa que se puede vivenciar biográficamente, yo recuerdo el ataque de indignación que me entró la primera vez que vi que había 10 personas haciendo cola en el Louvre. Me produjo un ataque de indignación tal que me fui airado, porque nunca me había pasado el problema de que tuviera que esperar a 10 personas a que le dieran el ticket. Y entonces me fui estupefacto. No voy a contar las veces en el cual, sin querer, he pegado sustos, siendo estudiante de Historia del Arte, a celadores del Museo del Prado, que estaban dormidos, porque no había un solo visitante.
No voy a contar las veces que yo podía ver cuando estaba Las Melinas en un cuarto especial, en solitario, y tú te llevas un susto si entraba otro espectador al cabo de una hora, porque no había nadie. Todo esto ocurría hasta bien avanzados los años 70. Sin embargo, ahora naturalmente o vas con unos zancos o con algún instrumento que te pueda permitir sobrevolar a la multitud, o es que realmente es que no puedes ver nada. Puedes hacer el sistema de subir de altura o el sistema, ¿verdad?, de fajarte con los codos para intentar acercarte a un cuadro. Es decir, ese fenómeno, que es el fenómeno, como digo, de proyección masiva, de consumo masivo, asociado al fenómeno, naturalmente, que en el 19 no se produjo y en el 20 sí, que es que la vanguardia se ha hecho, no el arte, sino que la vanguardia se ha hecho popular porque la sociedad se ha modernizado. Y al modernizarse, lo que le divierte, que es lo típico de lo moderno, es cambiar. Y por lo tanto, lógicamente, uno puede cambiar su mirada muchas veces sobre Vermeer, pero claro, por más que lo mire, siempre va a haber un Vermeer, a no ser que se dedique, que no me extrañaría en el futuro, a hacer alguna aportación y se le pinte algo encima para darle un poco más de animación y no sea siempre la misma costurera. Esto se está haciendo también de otra manera, pero en fin, no me quiero meter en ese tema. Pero quiero decir que fundamentalmente es más fácil que haya una nueva temporada de novedades. Entonces, es la modernización de la sociedad la que de repente ahora no rechaza el presente como el 19, lo que rechaza es el pasado y convierte en entes anacrónicos exactamente todo lo que se va quedando atrás. De manera que el problema ahora no son las partes del 19 o el arte del 19, sino el arte del 20, porque los museos de arte actual no quieren el 20, les parece como el 19 algo pasado. Entonces nos encontramos con esa divergencia tan interesante, tan apasionante. Quizá, a lo mejor, esa divergencia nos lleva al principio, es decir, a pensar que quizá los museos históricos estaban muy bien planteados por nuestros antepasados del 19 y que realmente para recibir pasado y sobre todo ese gran pasado, que es luego abundantísimo, del presente, pues es mejor tener un cauce que estar inventando constantemente fragmentos de historia. La historia del 19, la historia del 20, la historia del primer tercio del 21, los 10 últimos historias de entre el 21 y el 31. Es decir, que es un poco, en cierta manera, lo que nos está ocurriendo. Evidentemente, hay otra cosa que también es importante, el análisis del 19, aparte un poco de las cosas que he estado así de una forma muy generalista sugiriendo, a veces más que planteando. Y es que en ese legado del 19, por imperativo moderno, no podemos tratar al 19 como lo hemos tratado hasta ahora. Porque si lo tratamos como lo hemos tratado hasta ahora, vamos a tener muchos problemas para poder tener relaciones con el 19. Y vamos a tener muchos problemas para relacionarnos con el arte del siglo XX si lo seguimos tratando como ha sido hasta ahora. La plantilla que se había utilizado, y es lógica, ¿no?, a lo largo del 19, después de los manuales que se hacen en la década de los 20 del pasado siglo, la plantilla era primar absolutamente lo que había sido un poco, y es lógico, porque ha triunfado en el 20 la vanguardia. Entonces había un relato lineal del 19 y se decía, de una forma acelerada, romanticismo, realismo, naturalismo, impresionismo, fobismo, cubismo, ismos. Ismos para adelante, ismos para atrás. Porque también, claro, lo del manierismo, lo de tal, eso también es un invento nuestro, evidentemente. Los ismos son simplemente las formas que tenemos de relacionarnos con la historia cuando no tenemos otra forma que relacionarnos que el tiempo. Y, lógicamente, entonces, claro, el tiempo es un ismo.
Bien, pues una de las cosas que nos obligan a replantearnos esa historia, yo lo he podido percibir ya mismo, a pesar de que está recién inaugurado, con la exposición del 19, las reacciones que ha tenido el público o la gente que ama el 19 con la exposición que el Museo del Prado acaba de dar. Una cosa que está montando, ¿no? Ha rescatado después de 10 años de estar a la sombra de la visión pública, ¿no? Una de las cosas curiosas es que he visto que hay gente que dice, ¿y por qué no está en el casón? Es decir, ¿por qué no está aparte? Digo, los amantes del 19, es decir, que, como digo, esto que antes estaba apartado, ¿por qué deja de estar apartado? Una reacción bastante curiosa. Y luego, ¿por qué ahora no es lo mismo que cuando estaba en el casón? Es decir, ¿por qué se ha enriquecido la colección con nuevos cuadros? Esto es muy interesante para reflexionar, porque es exactamente como no hay que reflexionar sobre el 19. Lo digo por si se extiende ese error, que estoy convencido que es un error. Es decir, lo que no se puede hacer, no digo con el 19, sino con ningún arte del pasado, es congelarlo. Porque sí, efectivamente, a lo mejor congelado, lo dejas como una especie de pastilla para la eternidad, que es decir, para no se sabe cuántos años del futuro. Ahora, no te intentes comer el congelado. No intentes clavar el diente porque se te rompe. Una cosa congelada puede ser un gran avance biológico para que después nosotros podamos de esa manera a lo mejor gestionar nuestra propia inmortalidad biológica. Pero lo que está congelado no vive, está congelado. Y el arte del 19 no se puede congelar. Un ejemplo que yo creo que fue muy aleccionador fue lo que hizo Robert Rosenblum, este gran historiador, que había sido muy importante también para cambiar la visión del 19 con un ensayo histórico muy importante publicado en 1965 y que ahora tenemos además la fortuna de poder ver una ilustración de él en la Fundación Juan March con la exposición de Frederick Arrozco. Es decir, unas cosas que él hizo así, que fue un poco reivindicar que no toda la modernidad pasaba por París en la secuencia de los ismos que antes he dicho, sino que el año 2000 tuvo la genial idea de hacer en París y en Nueva York una exposición que se llamaba 1900, Art at the Crossroad. Es decir, 1900, arte en las travesías. La visión transversal es muy importante. ¿Qué es lo que hizo? Coger lo que había sido la exposición universal de 1900 y reconstruirla. Y era formidable porque estaban los vanguardistas y los no vanguardistas. Estaban lo que nosotros llamamos Pompier y los vanguardistas en una perfecta convivencia de todos los países. Y la exposición no te producía ni mucho menos un desmayo, sino al revés. Era muy excitante, porque lógicamente la innovación cobraba más sentido. Lo que no era innovación, o pensábamos que no era innovación, veíamos que era innovación en otro sentido, que no habíamos apreciado. Lo que no conocíamos de países dentro de esos cauces demasiado estrechos, en el que nos miramos de una forma exclusivamente nacional, pues de repente resultaba que formaban unos extraños y muy sugerentes diálogos. Es decir, la reescenificación en el año 2000 de lo que había ocurrido en 1900, en un momento crucial de despegue de las vanguardias históricas del 20, daba un paisaje enormemente más estimulante. Entonces yo creo que nuestra misión en el tratamiento, por lo menos la interpretación que yo hago del 19, es exactamente la que ha hecho el Museo del Prado en este momento. Precisamente, no restituir donde estaba, no lo ha hecho lo del casón porque de repente tenga manías al casón, sino porque lógicamente, no voy a contar aquí también los problemas técnicos que tiene el casón, pero que no era posible. Pero fundamentalmente poniendo no solamente haciendo de la necesidad de virtud, lo que no ha hecho es restituirlo en su apartado y tal y como estaba, sino que lo ha integrado en la colección del museo y ha sacudido el polvo, de manera que han salido todos los ácaros, las lombrices, las porquerías, para que brille. Y eso no es porque haya hecho una limpieza de los cuadros, que la ha hecho, sino porque de repente ha reintegrado en la lectura
obras que no estaban y que permiten hacer la lectura tradicional mejor. Ha integrado el discurso del XIX desde el único instrumento que puede justificar como separado al arte español del XIX, mientras no tenga otros ejemplos internacionales que lo pudiesen así mejor arropar, que es colocar como fundamento a Goya, como si no, Goya estaba en el Museo del Prado antes de morir colocado. 10 años todavía vivió cuando estaba colocado y estaba vivito y coleando. ¿Cómo a esa figura formidable de Goya se la puede quitar para explicar el XIX si muere en 1829? Es decir, cuando ya ha pasado el primer cuarto del siglo XIX. Y tiene una influencia tan decisiva en el XIX y en el XX y en el XXI. ¿Cómo quitarlo? Imposible, ¿no? Entonces, no solamente es el problema que se haga una justicia, ¿no?, o que se ayude a hacer una lectura, sino que realmente abre un camino para pensar que si efectivamente queremos revitalizar, lo cual nos interesa a vosotros, porque nosotros somos todos aspirantes a ser pasado, si queremos revitalizar nuestra memoria del pasado, tenemos también que mirarla con pasión y con sentido crítico y también reorganizando constantemente cómo debe ser planteada, recorrida y exhibida. Muchas gracias.